Muy buenos días, bienvenidos a Bit David, Pulso Cripto, el espacio de Primera Página Televisión, donde seguimos cómo se mueve el dinero digital y cómo las decisiones económicas y políticas globales impactan en este mercado. Febrero continúa con tensión en los mercados y con Bitcoin bajo presión. La mayor criptomoneda del mundo intenta sostenerse sobre los $60,000 después de una de las semanas más complejas del último año. Las liquidaciones se dispararon, los fondos cotizados registran salidas millonarias y la correlación con el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos vuelve a encender alarmas. Hoy analizamos qué está pasando, qué hay detrás de la caída y por qué algunos expertos hablan de depuración necesaria, mientras otros advierten que la volatilidad podría continuar. Comenzamos con nuestro termómetro. Bitcoin rebota desde mínimos de 16 meses, pero se encamina a una fuerte pérdida semanal. El mercado rebota, pero el daño técnico ya está hecho. Bitcoin cotiza en $65,945 después de haber tocado los $60,187, su nivel más bajo en 16 meses. El rebote intradia ronda el 5%, pero en la semana acumula una caída cercana al 16% y suma 3 semanas consecutivas en terreno negativo. Desde el máximo histórico de $126,000 alcanzado en octubre, la pérdida supera el 50%. No es una corrección menor, es una limpieza profunda del exceso especulativo acumulado. El ajuste no fue aislado. Ethereum se ubica en $1,924 y cae casi el 30% en la semana. BNB cotiza $633 con una pérdida semanal superior al 24%. XRP se negocia en $1,36 y retrocede más del 22% en 7 días. Solana cae hasta $80 con desplome semanal cercano al 30%. Dogecoin se mueve en 0,093 centavos de dólar, con una caída cercana al 18%. Las monedas estables mantienen su paridad, Tether y USDC caen cerca de $1. Tron se mantiene en $0,26 con una corrección más moderada de 6% semanal. El golpe más fuerte vino del mercado de derivados. En 24 horas se liquidaron más de 1.400 millones de dólares en posiciones apalancadas. Cerca del 90% correspondía a apuestas alcistas. Cuando el precio perforó niveles técnicos clave, se activaron ventas automáticas que profundizaron la caída. Las tasas de financiación pasaron a terreno negativo, señal de que el apalancamiento excesivo fue drenado del sistema. Es decir, el mercado eliminó posiciones especulativas forzadamente. El volumen de negociación aumentó más del 90% durante la caída, confirmando que no fue una baja por falta de interés, sino por presión real de venta. El índice de miedo y codicia alcanzó niveles que no se veían desde el colapso de Terra en 2022 y a diferencia de episodios anteriores, esta vez no apareció un soporte inmediato fuerte. La liquidez es menor que en el 2024 debido a las salidas acumuladas en los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin en Estados Unidos, que solo en enero superaron los $3,000 millones. Bitcoin además mantiene una correlación del 92% con el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, en un entorno de ventas en acciones tecnológicas y reducción de exposición al riesgo. Las criptomonedas se comportan como activo especulativo, no como refugio. Técnicamente, el indicador de fuerza relativa se ubica en zona de sobreventa extrema. Eso puede abrir la puerta a un rebote técnico en corto plazo, pero estructuralmente el mercado sigue bajo presión mientras no recupere niveles claves por encima de los $70,000. El escenario inmediato es de alta volatilidad. El mercado está intentando estabilizarse, pero aún no hay señales claras de cambio de tendencia.
Y la caída de Bitcoin tiene un impacto directo en el sector corporativo. Strategy, la empresa con más reservas de Bitcoin en el mundo, reportó una pérdida histórica en el último trimestre y sus acciones reaccionaron con fuerza. Strategy reportó una pérdida neta de 12.400 millones de dólares en el cuarto trimestre del 2025, impulsada por la caída del 22% de Bitcoin durante ese periodo. La empresa posee 713.502 bitcoins adquiridos a un costo promedio de $76.052 por unidad. Con el precio actual alrededor de $65.000, su posición presenta una pérdida latente cercana al 17,5%. El mercado reaccionó con rapidez. Las acciones de Strategy cayeron 17% en una sola jornada, cerrando en $107. Sin embargo, el dato relevante no es solo la pérdida contable, sino la estructura financiera. La compañía incrementó su efectivo hasta $2.250 millones, asegurando capacidad para cubrir aproximadamente 30 meses de pagos de dividendos. Además, no enfrenta vencimientos significativos de deuda hasta el 2027. Su deuda convertible asciende a $8.200 millones, lo que representa alrededor de un 13% de apalancamiento neto. Desde la empresa insisten que no existe acción inmediata para vender Bitcoin. El debate de fondo es amplio. Strategy financió sus compras de Bitcoin mediante emisiones de deuda y acciones. Esa estrategia funcionó en mercados alcistas, donde el valor de sus reservas superaba ampliamente su pasivo. En un entorno bajista, la volatilidad impacta directamente el balance. La empresa sigue defendiendo su visión de largo plazo y sostiene que Bitcoin es su activo estratégico principal. Pero este episodio muestra con claridad el riesgo de concentrar tesorería corporativa en un activo de alta variación de precio. Si Bitcoin logra estabilizarse y recuperar niveles superiores al costo promedio de adquisición, la narrativa volverá a cambiar. Si no lo hace, el mercado seguirá observando de cerca la capacidad de resistencia financiera de la compañía. Y mientras el mercado corrige, en Washington se define el futuro regulatorio del sector. El proyecto de ley para estructurar el mercado cripto sigue en negociación y ahora el foco está en monedas estables. El proyecto de ley estructura del mercado cripto busca resolver una discusión que lleva años. ¿Quién regula qué y bajo qué reglas? Uno de los puntos centrales es la clasificación de los activos digitales. El borrador plantea definir cuándo un activo es considerado valor financiero y cuándo es considerado mercancía, lo que determinaría si la supervisión recae en la Comisión de Bolsa o en la Comisión de Comercio de Futuros. Pero el debate más delicado hoy gira en torno a las monedas estables. Los bancos tradicionales han expresado preocupación por la posibilidad de que los emisores de monedas estables ofrezcan rendimientos similares a cuentas de ahorro. Argumentan que eso podría trasladar depósitos fuera del sistema bancario tradicional. Ante el estancamiento en el Senado, empresas del sector cripto han propuesto alternativas, entre ellas integrar a bancos comunitarios dentro del sistema de reservas de monedas estables, exigir que parte de las reservas se mantengan en instituciones locales y permitir asociaciones para que bancos puedan emitir sus propias monedas digitales respaldadas. El objetivo es claro: evitar confrontación directa con el sistema bancario y facilitar el consenso político. El proyecto ya superó una revisión en el Comité de Agricultura, pero aún necesita apoyo adicional en el Pleno del Senado. Para avanzar, requiere respaldo bipartidista. La propuesta del Comité Bancario es más estricta y en supervisión y requisitos de capital. Ambas versiones deberían armonizarse antes de llegar a la votación final. Más allá de la discusión técnica, lo que está en juego es la posición de Estados Unidos frente a otras regiones que ya cuentan con regulación clara. Europa implementa su marco de activos digitales y Asia avanza en normas específicas. La falta de definición regulatoria genera incertidumbre
y en mercados como el actual, la incertidumbre se traduce en menor inversión. El resultado de esta negociación puede influir no solo en el precio de las criptomonedas, sino en el liderazgo tecnológico y financiero de Estados Unidos en los próximos años. Y en los mercados bajistas no solo cae el precio, también se revelan prioridades. Y uno de los fondos más influyentes del sector acaba de enviar una señal clara. ARK Invest vendió 17,4 millones de dólares en acciones de Coinbase en plena caída del mercado. No es una cifra simbólica, es un mensaje. Coinbase es el principal puente regulado entre Wall Street y el ecosistema cripto. Cuando el mercado entra en fase defensiva, el volumen minorista se contrae, las comisiones caen y la acción lo refleja de inmediato. Pero lo verdaderamente relevante es que ARK no salió del sector, reasignó capital hacia Bullish, una bolsa con enfoque institucional y estructura más orientada a derivados y liquidez profesional. Esto marca un punto de inflexión. El mercado está dejando atrás la fase impulsada por entusiasmo minorista. El capital empieza a moverse hacia infraestructura con perfil institucional. En ciclos alcistas se compra narrativa, en ciclos bajistas se compra estructura. Coinbase depende en gran parte del volumen especulativo. Bullish compite por profundidad de mercado y clientes institucionales. La diferencia es estratégica y cuando los grandes gestores rotan posiciones no lo hacen por impulso, lo hacen anticipando qué tipo de mercado viene. Y el mayor fondo cotizado de Bitcoin registró su mayor volumen histórico justo el día en que el precio se desplomaba. No es una contradicción, es una señal. El ETF de BlackRock negoció 10,000 millones de dólares en una jornada. Es un récord absoluto. Pero ese volumen no fue de entrada, fue de ajuste. El fondo cayó 13% en el día y solo en enero los ETF de Bitcoin en Estados Unidos registraron más de 3,000 millones de dólares en salidas netas. Eso cambia el tablero. En 2024 y 2025 los ETF fueron el motor de liquidez, alimentaban el precio. Hoy están drenando capital. Muchos inversionistas institucionales entraron cerca de los máximos, ahora están en pérdidas. Y cuando los portafolios institucionales reducen exposición al riesgo, lo hacen sin romanticismo. Bitcoin dejó de ser un activo alternativo marginal, está integrado al sistema financiero. Eso significa que cuando hay ajuste global, entra en el paquete de reducción de riesgo. El récord de volumen no muestra entusiasmo, muestra redistribución de riesgo. Y cuando la liquidez institucional retrocede, el mercado se vuelve más frágil. Y ahora un repaso completo de las noticias que también están marcando el pulso del ecosistema digital en las últimas horas. Las acciones mineras digitales cayeron con más fuerza que Bitcoin. El mercado está cuestionando la rentabilidad del sector en un entorno de menor precio y costos energéticos persistentes. Las compañías con balances débiles podrían enfrentar presión de consolidación. Polymarket integrará de forma directa las monedas estables USDC Coin en la alianza con Circle. Este movimiento fortalece el uso de monedas digitales reguladas en plataformas de predicción que cada vez influyen más en percepción política y económica. Es infraestructura que se formaliza. Gemini anunció su salida de varios mercados internacionales y reducción del personal. El crecimiento desordenado de años anteriores está siendo reemplazado por ajuste de costos y supervivencia estratégica. En Argentina, la moneda estable vinculada a Ripple comenzó a cotizar en un exchange local. En economías con inflación elevadas, las monedas estables no son especulación, son herramienta de protección de valor. Bitcoin cayó 50% desde su máximo, las altcoins pierden hasta el 30% en una semana, los ETF registran salidas millonarias, las empresas rotan capital. Esto no es un evento aislado, es un cambio de fase.
El exceso especulativo fue eliminado, el apalancamiento fue drenado, la liquidez institucional se está reequilibrando. Los ciclos cripto no mueren, se transforman y en cada transformación quedan menos actores, pero más fuertes. La volatilidad seguirá. La pregunta ahora es, ¿quién tiene estructura para resistirla? Gracias por acompañarnos en Bit a Bit Cripto en Primera Página Televisión, el canal de los negocios, donde lo complejo lo hacemos simple.